Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Te acompañamos y te actualizamos. Ya está contigo Juan Manuel Astorga. Y ahora es cuando, para proyectar una mañana llena de noticias. Ahora es cuando por la 100.1 es una presentación de Entel, contigo en todas. Nueva banca preferencial del BCI. ¿Te sumas? Coyahuasi, mucho más que cobre. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Principal, Asset Management. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Prontomatic, la solución de lavandería para tu edificio. Cuprum, por confianza, respaldo y trayectoria. Y cuando hay desafíos, estás Alfa. Las 7 de la mañana en punto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Día lunes 12 de enero del 2026. Preparados ya para comenzar la semana y revisar los temas que se van a proyectar como importantes y también los que nos dejó este fin de semana. Hoy partimos de... Sí, pero si Don Colorín no vaya y lo agarra a besos. No. Tiene que ser, ojalá que alguien que conozca, idealmente, ¿no? O pregunte antes. No le va a traer buena suerte. De hecho, se voy a ir preso. Ya. Oye, hay harto para revisar. Vamos de inmediato con los titulares, 7:04. El senador Francisco Huenchumilla presentó su renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana, manifestando que es tiempo para que una nueva generación asuma la conducción partidaria. En horas del domingo, una avioneta capotó en el sector La Fortuna, en la comuna de Lebu, mientras combatía un incendio forestal. Tras el accidente, el piloto fue rescatado y trasladado a un centro hospitalario en Concepción. En paralelo, CONAF informó que se mantienen 7 incendios en combate en el país. A 2 meses de dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric reflexionó sobre el futuro de la izquierda en Chile. En entrevista con El País, el mandatario sostuvo que la izquierda, que solamente le echa la culpa al adversario, está condenada a diluirse. Asimismo, abordó las situaciones de Cuba y Venezuela, afirmando que son dictaduras. Este lunes se dará inicio al desalojo de unas 2.000 familias de la megatoma de San Antonio, ubicada en el Cerro Centinela, en la región de Valparaíso. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió que se va a operar con la acción de la fuerza pública ante quienes se nieguen a abandonar el lugar. Y en materia internacional, tras la advertencia de Estados Unidos a Cuba para que llegara a un acuerdo, el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, respondió señalando que nadie nos dicta qué hacer. Asimismo, sostuvo que la isla se prepara y está dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre. Juanma. Muy bien, muchas gracias, Anto. 7:05. Vamos a ir cruzando hartos temas, pero básicamente tienen que ver con lo mismo, ¿no? O con lo mismo Sí, de hecho tiene que ver con el orden mundial, ¿no? Y el orden mundial respecto de que pareciera ser a esta altura el eje de la izquierda versus Estados Unidos. Vamos a partir primero mirando los resultados de la encuesta CADEM, ¿no? Que preguntó sobre la detención de Nicolás Maduro. 65% está de acuerdo con el ataque estadounidense en Venezuela, respaldando mayoritariamente la postura del presidente electo José Antonio Kast, 60% de apoyar a Estados Unidos y celebrar la caída de Nicolás Maduro. Solo un 32% respalda lo expuesto por el presidente Gabriel Boric, que condenó la intervención norteamericana por violar el derecho internacional de autodeterminación de las naciones, lo que de alguna manera está muy en línea con el respaldo que por lo demás tiene el presidente, que es más o menos equivalente a ese porcentaje, ¿no? 32%, 30%. 65% cree que Estados Unidos es el que está tomando las decisiones del gobierno en Venezuela, 54% está en desacuerdo, 53% piensa que el mejor camino es llamar a elecciones. A todo esto, a paréntesis. En su red social, Donald Trump, en el perfil, se define como presidente encargado de Venezuela. Así, tal cual. Además de ser presidente de Estados Unidos, dice que es el actual presidente de Venezuela, en su propia red social. Solo lo dejo ahí. Entonces, esto que 65% cree que Estados Unidos es el que está tomando las decisiones del gobierno en Venezuela, perdón, no es tan equivocado, ¿no? Sondeo también abordó la percepción ciudadana sobre el impacto en Chile de la salida de Maduro en el poder. 45% considera que tendría un efecto positivo, 31% que no generará cambios, 12% lo percibe como negativo. 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se van a ir con el tiempo. Es lo que dice la encuesta CADEM. Venezuela
está en el ojo de la atención mundial, pero ya no solo Venezuela, porque Donald Trump ha tenido declaraciones respecto de varios países, entre los cuales está Cuba. Y de hecho, salió a señalar que Cuba tiene que llegar a un acuerdo o enfrentar consecuencias que no especificó, sin embargo. Dijo en su propia red social: no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero. Esto entre signo de exclamación y en letras mayúsculas, que es una manera como de enfatizarlo, es como el equivalente a gritar, ¿no? Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Declaraciones del presidente Donald Trump. Y después publicó: Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicio de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no más. La mayoría de esos cubanos están muertos por el ataque de Estados Unidos la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años, es lo que escribió Donald Trump. Tuvo respuesta rápidamente del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel: nadie nos dicta qué hacer, fue lo que dijo. Y agregó: quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Quienes culpan a la revolución de las severas carencias económicas que padecen los cubanos deberán callar por vergüenza, porque saben y lo reconocen que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que Estados Unidos nos aplica hace 6 décadas y amenaza ahora con superar. Es lo que respondió Miguel Díaz-Canel. Ahí está la respuesta de Cuba. Un tema que además se cruzó con nuestro país a propósito de declaraciones que formuló el fin de semana al diario El País de España. El presidente Gabriel Boric, que a dos meses de dejar el poder, da una extensa entrevista que se publicó en el día de ayer, donde él se refirió a las lecciones tras ejercer el cargo durante estos prácticamente 4 años. Dentro de ella, nombró que la política democrática no es de heroísmo, sino de consistencia, de responsabilidad, de transformación real de las condiciones de vida de la gente. Yo puedo tener discursos incendiarios, encontrar antagonistas, prometer cualquier cosa, pero si la calidad de vida no mejora, todo eso es irrelevante. Pero de todas las cosas que el presidente planteó, algunas que resultan bien interesantes. Por de pronto hace esta definición respecto de que él sigue siendo una persona de izquierda y que entró como un presidente de izquierda y se va como presidente de izquierda, pero con el aprendizaje de haber gobernado durante estos 4 años. Y sobre el proceso de autocrítica del momento por el que pasa el progresismo, él dijo que no creo que haya alguien a quien culpar. Esto no es un derrumbe, es importante que exista una revisión porque la disputa por la hegemonía no es estática. Si la izquierda deja reflexionar sobre sí misma, sobre lo que pretende representar, evidentemente está muerta, pero creo que es un error desmarcarse y renegar de lo obrado. No basta solamente una reflexión de café. La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse. Dijo varias otras cosas más, que no quiere un cargo internacional. Dijo que es sano que como expresidente me mantenga durante un tiempo fuera de la contingencia más inmediata. No voy a ser un comentarista de los inicios del futuro gobierno. Evidentemente, si hay mentiras o ataques, tendré que defender lo obrado. Dijo que a él lo que le interesa es el trabajo de base, fortalecer los partidos políticos, pero también hace una mirada respecto de la, digamos, crónica internacional. Esto no es nuevo, porque hay algunos medios que se equivocaron, así como diciendo que prácticamente por primera vez Gabriel Boric trata a Cuba de una dictadura. No, el presidente Gabriel Boric, siendo dirigente y después siendo diputado, tuvo una mirada siempre bien crítica respecto del sistema de gobierno que existe en Cuba. Y a Cuba y a Venezuela, en esta entrevista con el diario El País de España, efectivamente los califica como una dictadura que cruza la declaración del presidente Gabriel Boric justo al momento en que está viviendo el Partido Comunista, que ayer vivió también un momento bien particular, cuando en el medio de lo que se conoce como la fiesta de los abrazos, que tradicionalmente organiza el Partido Comunista a comienzo de año, la ex candidata presidencial, ex ministra del Trabajo y militante del PCE, Janet Jara, tuvo una mirada crítica respecto de la política internacional que tiene el Partido Comunista. Ella dijo que el sector donde yo milito tiene una tarea pendiente en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan. Cambiar de ideas en organizaciones que son centenarias o que llevan mucho tiempo a veces es difícil, fue lo que dijo. Y claro, bastó con que lo planteara para que eventualmente lo que vimos luego fuera una respuesta del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien planteó en el programa Estado Nacional de TVN que, voy a leer textual: yo escucho con respeto las opiniones de Janet Jara.
Ella es dirigente nacional del partido, miembro de su comisión política y por lo tanto también escucho con respeto las opiniones de otros dirigentes nacionales. Pero también dijo que Jara tenía otra tarea. Una cosa es la misión que ella tiene y la formulación que hace, que nosotros la respetamos y la respaldamos por acuerdo nuestro, en tanto lideresa de una coalición que fue históricamente la más amplia que ha tenido Chile. Y otra cosa es el Partido Comunista, que es el partido origen de Janet, que tiene su mirada y su posición. Y aquí Carmona recordó que como partido bregan por una perspectiva socialista que forma parte de nuestra formación. Es la retórica de la autora Carmona, que siempre, por supuesto, dice las cosas de una manera bien cuidada, pero en el fondo respaldando la revolución cubana, respaldando a Fidel Castro, diciendo que su mensaje y su legado está más vivo que nunca y que el partido no tiene ni por lejos alguna intención de revisitar la posición respecto de la valoración que ellos hacen sobre la revolución de 1959 y el rol que jugó la figura del dictador Castro. Él dice, tenemos aquí una historia de ser nosotros testimonios de cómo nos respetan y a partir de ahí la mirada que ellos tienen. Pidió la liberación de presos políticos en Venezuela, la liberación de Nicolás Maduro y de su mujer y de sostener la posición que tiene el partido en torno a Cuba. Por supuesto que a esta altura no es muy difícil imaginar que efectivamente tenemos dos tipos de izquierda, ¿no? Y como algunos habrán planteado en más de alguna oportunidad, pareciera que Janet Jara está más cerca de un tipo de socialdemocracia moderna, al menos en la posición respecto de las políticas internacionales, que el Partido Comunista. Ni hablar del presidente Gabriel Boric, que puede ser un hombre bien de izquierda, pero respecto de la posición que tiene sobre las dictaduras latinoamericanas, no se pierde un segundo y queda puesto del lado también de la socialdemocracia, que ha mirado con ojos críticos lo que ocurre en Cuba, en Venezuela y también en naciones como Nicaragua. Lo que no significa, por supuesto, que respalden automáticamente a Estados Unidos, porque esa no es la realidad. Estados Unidos, que a todo esto tuvo un par de otras declaraciones en voz de su presidente que han generado también preocupación. Una de ellas no tiene que ver con la declaración solamente del presidente norteamericano, porque sería muy injusto que quedara todo de alguna manera reducido, sería muy reduccionista plantear que la responsabilidad en el tema que voy a señalar ahora es de culpa o de carga propia del gobernante norteamericano. Hay protestas en Irán, de las que hemos hablado en varias oportunidades a lo largo de estas semanas, que han venido incrementándose y con mucha fuerza por parte de la población iraní, especialmente la generación Z. Los más jóvenes, los estudiantes universitarios, han salido a las calles desafiando al régimen de los ayatolá por la precaria situación económica. Hubo una devaluación de su moneda, esto ha provocado una situación crítica en materia económica que los tiene con el agua al cuello, con el cinturón muy apretado. Y si a eso se le suma también la carencia absoluta y total de libertades individuales, de derecho a manifestarse, esto se ha saldado de la peor forma. Las ONG que han podido acceder a algunos datos en Irán, porque cortaron internet y por lo tanto las posibilidades de acceder a información que provenga de Irán hoy día son prácticamente nulas, pero las ONG que han podido chequear algunos datos y que han mostrado imágenes de morgues plagadas de cadáveres, hablan de por lo menos 500 muertos en las protestas y más de 10.000 personas heridas y una gran cantidad de personas que han sido detenidas. Esta situación ha provocado, por supuesto, una preocupación internacional que hace muy difícil imaginar cómo se puede zanjar, considerando que Irán es un país muy peliagudo, no es llegar a ir a meterse a esa zona del mundo y que por lo demás, cualquier reacción no solamente podría afectar a Occidente, sino que particularmente se pueden desquitar con Israel, que sabemos es un país, es un estado al que Irán ha amenazado con hacer desaparecer. Ayer, y aquí retomo al presidente Donald Trump, dijo que Irán llamó y quieren negociar, pero dijo quizás tengamos que actuar antes. No entregó mucho detalle cuando dice que llamaron y que quieren negociar, pero es una frase que dijo el presidente en una conversación que tuvo con un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, pero él dijo quizás tengamos que actuar antes de que sostengamos una reunión. Y de hecho, horas antes, el mismo gobierno norteamericano había dicho que estaban evaluando ataques militares a Irán, producto de las protestas que están provocando la cantidad de muertos que se están generando, ¿no? Irán, en todo caso, respondió rápidamente que si eventualmente hay una intervención, ellos van a responder. Ellos emitieron una advertencia después de las declaraciones del mandatario, y esto, por supuesto, que eleva la tensión en un momento en que el mundo no necesita un conflicto más. Todo el mundo coincidirá en eso, ¿eh?
Pero además, porque aquí como que el presidente Donald Trump, yo no sé si efectivamente todo lo hace muy calculadamente o por el contrario, se desbanda y se desboca. Volvió a insistir respecto de tomar Groenlandia, territorio insular que en estos momentos y hace muchas décadas está siendo administrado por Dinamarca y que lo van a tomar por las buenas o lo van a tomar por las malas. Esto provocó una serie de protestas ayer en varias ciudades europeas respaldando a Dinamarca en respecto de su posición sobre ese territorio insular. Hay dos gobiernos, particularmente el Reino Unido y Alemania, que están discutiendo planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene a Dinamarca y a Estados Unidos como miembros muy importantes. Dinamarca es uno de sus primeros socios y Estados Unidos es su socio más poderoso, por lo que se podría dar, esperemos que no, pero por primera vez una confrontación entre dos países miembros de la OTAN, cosa que no ha ocurrido, y ante la amenaza de Estados Unidos pondría a la OTAN en una situación imposible, ¿no?, de cómo reaccionar frente a una eventual intervención por parte de Estados Unidos. Donald Trump, que insistía en que no porque tengan hace tantos millones de años la posesión insular significa que hoy día eso les dé derecho a controlar un territorio que está muy cerca de Estados Unidos. Groenlandia salió a responder. Dijeron, no queremos ser estadounidenses, tampoco queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses. 85% de la población en Groenlandia no quiere depender de Dinamarca, mucho menos de Estados Unidos, y se declara, ojalá, independiente. Una posibilidad que sabemos en algún momento ha sido evaluada, incluso a través de un plebiscito, pero que nunca se ha concretado. Puesto en ese escenario, puesto en esa proyección, como puede ver, la crónica internacional y la crónica local han estado muy, muy marcadas por el devenir del comportamiento del presidente norteamericano, pero esta conflagración también que se da en términos de cómo intervenir naciones que están en crisis. Lo que pasa en Venezuela, lo que está ocurriendo en Cuba, lo que está pasando en Irán, y ahora, además, con esta visional que el presidente Donald Trump no sorprende, porque ya lo había dicho antes, pero remarca, insiste nuevamente respecto de la situación en Groenlandia. Hay varias otras cosas que han marcado la crónica de los últimos días, de las últimas horas. Ya vamos a hablar de la política local en otros aspectos. Vamos a mirar también los globos de oro y vamos a hablar de un par de otras cosas, pero nos vamos a ir a la pausa comercial. 7:19. Esto es Dangerous, de Roxette, una de las tantas canciones de la banda sueca. Hoy día está de cumpleaños Per Gessle, el cantante, compositor y guitarrista sueco que forma parte de Roxette, porque Roxette sigue existiendo, claro, donde murió su vocalista. Él ha intentado mantener la agrupación a flote. Él fue el compositor de la mayoría de las canciones más exitosas de Roxette. Bueno, recordando a Per Gessle, que nació un día como hoy en 1959, nos vamos a ir a la pausa comercial saludando a nuestros auspiciadores. En Collahuasi desafían el presente para contribuir a una sociedad mejor. Con la robotización de procesos, el uso de analítica avanzada y proyectos como la red de Trolley Assist para camiones mineros, continúan desarrollando una minería moderna, sostenible y con visión de futuro. Conoce más sobre sus iniciativas en collahuasi.cl. Collahuasi, son mucho más que cobre. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP. Si se trata de tus ahorros y tu futuro, tus decisiones y tu AFP son clave. Por eso elige Cuprum, por más de 44 años, sinónimo de excelencia, liderazgo y resultados. Entel, junto a Starlink, es el primero en Latinoamérica en ofrecer cobertura satelital en tu celular. Un servicio exclusivo para clientes Entel que permite mantenerte conectado incluso en las zonas más remotas, llegando donde otros no llegan. Entel, contigo en todas. Con Book, automatiza los procesos de tu empresa para que tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Por un verano sin pendientes, usa Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. Pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. ¿Puede la inteligencia artificial mejorar cómo aprendemos y enseñamos? Universidad Andrés Bello te invita a descubrirlo en su ciclo de charlas Educación del Futuro.
donde expertos de las más relevantes empresas a nivel mundial analizan cómo la IA y la innovación tecnológica están transformando el aprendizaje, la docencia y la gestión universitaria. Revive todas las charlas en aporte.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Dicen que la juventud es para equivocarse, pero yo aprendí que es mejor tomar buenas decisiones desde el principio. Con AFP Cuprum, tu futuro comienza hoy, por confianza, respaldo y trayectoria. Cuprum, lejos la mejor AFP. En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa. Hola, don José. Buenos días. Oiga, ¿Sí? Usted que es el conserje y todo lo sabe. Escuché que pondrán una lavandería autoservicio en el edificio. Sí, pues señora Alicia, una lavandería Prontomatic con lavadoras y secadoras macanudas, oiga. Y se paga con una app súper fácil de usar. Ay, pero qué bueno. No más problemas para secar la ropa en invierno y sin monedas. Sí, pues vio, se viene pronto. Somos Prontomatic y tenemos la solución de lavandería para tu edificio. Conócenos en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. En Coyahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. En Entel tenemos a los mejores clientes y eso nos hace una mejor compañía. Por eso junto a Starlink somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer cobertura satelital en tu celular. Un servicio exclusivo que ya está disponible para nuestros clientes, llegando a lugares donde otros no llegan. Para que estés conectado, estés donde estés. Entel, contigo en todas. ¿Puede la inteligencia artificial mejorar cómo aprendemos y enseñamos? Universidad Andrés Bello te invita a descubrirlo en su ciclo de charlas Educación del Futuro, donde expertos de las más relevantes empresas a nivel mundial analizan cómo la IA y la innovación tecnológica están transformando el aprendizaje, la docencia y la gestión universitaria. Revive todas las charlas en aporte.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. En Principal, nuestra experiencia global como Asset Manager nos permite ofrecer una gestión patrimonial personalizada. Tu futura pensión es parte esencial de ese plan. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro y llevar tu APB al siguiente nivel con Principal. Planifica junto a un asesor el portafolio que mejor se ajuste a tus objetivos. Conoce más en Principal.cl. Principal Asset Manager Global en Latinoamérica. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese sobre las características esenciales de inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Estás en Ahora es Cuando con Juan Manuel Astorga. Es infinita 100.1.
7:27 minutos, estamos de vuelta. Hay varias cosas que están todavía pendientes. Las vamos a mirar en un momento más. Pero una de ellas tiene que ver con lo que pasó anoche, con la entrega de los Globos de Oro, que estuvo marcado por varios momentos. Los vamos a comentar con Matías de la Maza. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien. ¿Y tú, Juan Manuel Astorga? La verdad, sabes que retrocedo. ¿Qué? Estoy un poco averiado. ¿Estás un poco averiado? Estoy un poco averiado. Se me ocurrió ser joven y ir a Bad Bunny. En su tercera y última noche. Ya. Yo cuando compré las entradas, quiero ser súper enfático, no me fijé que era un domingo. Perdón, además no me fijé que habían 3 noches, una era viernes, otra era sábado, y yo, voy a ir a la última noche porque obvio, era día domingo. Y aquí estoy, después de 2 horas 40 de concierto. ¿Cómo estuvo Bad Bunny? Bueno, que fue también muy relevante en términos de espectáculo. Sí, ¿no? Fue de los más esperados del último tiempo. Sí, sin duda debe ser de la gira más impactante del último tiempo, así quizás comparable con lo que hizo Taylor Swift hace un par de años, por cómo es como una gira celebratoria de una carrera completa, pero sobre todo centrado en el éxito de su último disco. No, muy buen show, pero 2 horas 40 de concierto, o sea... el tipo no dejaba mucho fuera del catálogo, tocaba éxito tras éxito, pero era intenso. Y bueno, después vas a poder conversarlo con el alcalde de Ñuñoa, pero yo igual en un minuto dije, igual es domingo y estamos cerca de la medianoche, pobre vecino. Eso pensaba, porque además cuando ya la pirotecnia no se detenía cerca de las últimas canciones, yo decía, igual la gente tiene que trabajar. No, completamente, lo vamos a hablar con el alcalde de Ñuñoa en un rato más. Oye, pero fueron los Globos de Oro, efectivamente, porque además como uno duerme poco, yo llegué a mi casa y vi lo que quedaba de la ceremonia de los Globos de Oro, que es... para mucho un premio que empieza ya a perfilar lo que va a ser la carrera para el Oscar, independiente que si uno se fija en el cruce entre algunas categorías, la verdad es que los Globos de Oro son un poquito de la chuntan y no la chuntan a quien finalmente la Academia, que es mucho más grande que el grupo que entrega los Globos de Oro, mucho más grande la Academia, o sea, y más internacional, van a terminar privilegiando, pero de todas formas sí empiezan a delinear quiénes son los favoritos en esta temporada de premios. Esta temporada de premios que además tuvo los Critics' Choice la semana pasada, tuvo los Globos de Oro el día de ayer domingo, pero el siguiente premio ya van a ser bien entradito febrero. Entonces tiene como una suerte de pausa durante las próximas semanas en donde ya se empiezan a enfocar más en premios específicos, algunos círculos de críticos, pero no va a ser hasta el SAG, el premio del Sindicato de Actores, que de hecho creo que ahora sencillamente se llama el Actor. Ni siquiera se llama como el SAG porque la gente no sabía lo que significaba. Servicio Agrícola Ganadero. Servicio Agrícola Ganadero. Servicio Agrícola Ganadero. Claro que es a fines de febrero, comienzos de marzo. Los Oscars son el 16 de marzo y de hecho queda harto para todavía quedan 10 días para las nominaciones al Oscar, no las tenemos. Pero los Globos de Oro de todas formas significan algo y si uno empieza ya a mirar las tendencias que se empiezan a generar, hay una película que uno podría decir que tiene ya medio Oscar en el bolsillo, que es la película Una batalla tras otra, de Leonardo DiCaprio, dirigida por Paul Thomas Anderson, que tiene a Sean Penn en un papel secundario, que se estrenó durante el segundo semestre en septiembre en Chile. Tuvo un breve paso por las salas, porque no es una película masiva, independiente, que ha recaudado más de $300 millones en todo el mundo. El tema es que fue tan costosa que algunos dicen que incluso con la recaudación está siendo un fracaso de taquilla. Pero ya está disponible en HBO Max para quien la quiera ver. Es una historia que está muy libremente basada en un libro de Thomas Pynchon, que se llama Vineland, pero Paul Thomas Anderson le hace un montón de cambios y le entrega sus propios intereses, que es sobre un ex revolucionario interpretado por Leonardo DiCaprio, que alguna vez en un tiempo indeterminado, aunque se asume que es más o menos a fines de la primera década del nuevo milenio, él protagonizaba una serie de atentados terroristas en nombre de un grupo extremista cuyos objetivos la verdad es que nunca quedan particularmente claros. Y después de que él abandona estas cosas porque tiene una hija, ¿ya? Años después llega un militar que ya los había perseguido a este grupo extremista a vengarse de ellos para tratar además de cubrir sus propias huellas en actitudes poco decorosas que tuvo en el pasado. Entonces DiCaprio y su hija tienen que escapar, aunque la historia los separa bien tempranamente. Es una película que durante buena parte de la cinta se desarrolla como una lógica de comedia. De hecho, el premio que termina ganando es mejor película, comedia o musical. Pero sí, cerca del final se pone progresivamente más tensa y tiene algunas escenas que son derechamente de acción. Esa película
como te dije, medio Oscar en el bolsillo ya a estas alturas. Gana el Critics' Choice la semana pasada, gana Mejor Película ahora. En ambos premios, además, su director, Paul Thomas Anderson, gana Mejor Director y el día de ayer gana Mejor Guión. Por lo bien criticada que está, ya es la favorita absoluta a ganar Mejor Película en los Oscar, que sería además el primer Oscar para Paul Thomas Anderson, que es un director que ha dirigido desde Petróleo Sangriento hasta Magnolia, Boogie Nights. O sea, es como el premio delegado que probablemente le van a entregar a alguien durante este año. Pero no fue el único ganador. Y acá hay una película muy interesante que quiero destacar, porque la que gana tanto Mejor Película no hablada en inglés, como el que gana el Mejor Actor en Película de Drama, que pasa a ser yo creo que también favorito en Mejor Actor en los Oscars, es el brasileño Wagner Moura por El Agente Secreto. Algunos conocerán a Wagner Moura por haber interpretado a un Pablo Escobar con mucho acento brasileño en la serie Narcos. En la serie Narcos, exactamente. Bueno, Wagner Moura con varios kilos menos. Yo alguna vez me acuerdo que lo entrevisté y le pregunté cómo se había preparado para preparar a Pablo Escobar y dijo comiendo postres deliciosos. Porque el tipo estaba gigante en esa época y ahora está, la verdad, es que mucho, mucho más flaco. Mejor película internacional, dijiste. Mejor película internacional se llama El Agente Secreto. Y él gana al mismo tiempo Mejor Actor de Drama. Es el primer brasileño en ganar esa categoría. Es una película que se desarrolla en la dictadura militar de Brasil sobre un ex profesor que está en la clandestinidad, está oculto y contra su voluntad se ve involucrado en el movimiento de resistencia en contra de la dictadura, cuando él lo único que le interesa es reunirse con su hijo, pero la vida política en Brasil en ese entonces lo termina llevando por un camino distinto. Es interesante porque podríamos tener a un actor de una película de habla no inglesa ganando Mejor Actor en los premios Oscar. ¿Cuál es su gran amenaza? El que termina ganando, un tipazo por lo demás, el que termina ganando el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia, que es Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, 30 años, uno de los actores jóvenes más importantes del último tiempo. Esta ya va a ser su tercera nominación al Oscar, la que va a recibir. El día de ayer se gana el Globo de Oro por una película que se llama Marty Supremo, que es sobre el auge y la caída de un tipo obsesionado con transformarse en el mejor pingponista del mundo, en el mejor jugador de tenis de mesa. Está basado muy de manera indirecta en un gallo que es un tenista de mesa profesional estadounidense. Dicen que la película es muy graciosa pero muy frenética y por ende puede ser un poquito tensa, y ha sido muy elogiada la actuación de Timothée Chalamet, que se termina llevando el Globo de Oro a Mejor Actor en Serie de Comedia. Y si nos vamos a otra de las películas que yo creo que puede empezar a meter algo de ruido, y ojo que se estrena este día jueves acá en Chile, es la que ganó tanto Mejor Película de Drama como Mejor Actriz en Película de Drama, que es la película Hamnet. Hamnet con N, no con L. Ahora, la película parte explicando que Hamnet y Hamlet se consideran exactamente el mismo nombre. Claro. La película es una película biográfica, efectivamente, entre William Shakespeare y su mujer Agnes, y la historia de la muerte de uno de sus hijos, que se llamaba justamente Hamnet, y cómo eso derivó en que, para lidiar con el luto, es que William Shakespeare termina escribiendo probablemente la obra más famosa de todos los tiempos. Pero curiosamente la película no se centra en la figura de William Shakespeare, tanto así que el actor que lo interpreta, que es el actor irlandés Paul Mescal, un tipo talentosísimo, estaba nominado a actor secundario. O sea, Shakespeare dentro de la historia es un personaje secundario en comparación a su mujer Agnes, que es la que tiene que lidiar de manera más directa con la muerte de su hijo. Termina ganando Mejor Película de Drama y también gana Mejor Actriz en Película de Drama, así que ahí es otra película que podría terminar generando un poco de ruido. Y en televisión, Juan Manuel, hablemos un poquito de eso, porque las series también estuvieron fueron bien protagónicas, aunque no hubo ninguna sorpresa aquí, ¿no? Es que eso te iba a decir, se repitió prácticamente. A mí me cuesta encontrar unos Globos de Oro, porque los Globos de Oro a veces son un poquito más jugados en televisión. También la academia que la entrega es muy distinta a la academia del Emmy, pero este año, si uno mira categoría por categoría, prácticamente se repitieron todos los ganadores de los Emmy en septiembre. ¿Que cuáles son? Miniserie, Adolescencia, esta miniserie que ha generado mucho impacto de Netflix durante el último año, una de las más premiadas del último tiempo, que tiene tan solo 4 capítulos, pero cada capítulo está grabado en una toma continua, sin ningún corte, lo cual hace que técnicamente sea impresionante, que sigue a través de 4 momentos distintos, separados por varios meses de diferencia, el efecto en una comunidad y en una familia de un niño que asesina a una compañera de colegio. Claro. Y aborda una serie de temas que hoy en día están muy en boga en las comunidades escolares, desde el machismo que se empieza a generar en ciertos círculos de niños, hasta el bullying, la forma en la que eventualmente los niños se están empezando a alejar de las figuras de sus padres. Es una serie que es súper fuerte, pero que ha sido tremendamente elogiada y que ya a esta altura es una de las más comentadas de la última temporada. Gana
mejor miniserie, gana mejor actor de miniserie, gana mejor actor secundario para el niño que interpreta al niño que es acusado de matar a una compañera, que es extraordinario. Un chico debutante que tenía 12 años y se pegó una actuación pero increíble. Que además, o sea, bate un nuevo récord. Bate un nuevo récord por lo demás. Bueno, ganó toda la temporada. La otra que ganó toda la temporada, yo no sé si la has visto, yo la tengo súper pendiente, The Pitt. La empecé a ver ayer. ¿La empezaste a ver ayer? Ayer. Con Noah Wyle, ex ER, que acá nuevamente interpreta a un médico de urgencias. Claro, el partner de George Clooney en ER, ahora es de vuelta doctor en The Pitt. Es como una sala de urgencia. Bien caótica. Bien caótica. De hecho, la primera temporada transcurre en un turno nomás. Es un turno de noche de esta sala de emergencias, con todo lo que eso implica en recibir cierto tipo de pacientes. Y se acaba de estrenar la segunda temporada, que ahora transcurre durante un fin de semana, que es el fin de semana de 4 de julio en Estados Unidos, que es particularmente acontecido en materia de emergencias médicas. Arrasó en todo lo que tuvo que estar premiado este año de Pitt. Yo la tengo súper pendiente. Yo empecé a ver y es bastante entretenida. No, y además dicen que la segunda temporada parte pero absolutamente con todo. Bueno, Noah Wyle, que algunos decían que la vida le debía un poquito toda esta cantidad de premios, también se ha llevado todos los premios a Mejor Actor en Serie de Drama durante la temporada y termina repitiendo el día de ayer en los Globos de Oro. Dicen que están tentando a George Clooney para que tenga algún papel en la... Sí, pues sería glorioso en la serie, sí, pues. Verlo a actuar de vuelta. De vuelta y reunido justamente con Noah Wyle. Oye, y en comedia, y esta la recomiendo, pero muy fuertemente, termina ganando una serie de Apple TV que se llama El Estudio. El Estudio es una serie protagonizada y creada por Seth Rogen, que es sobre un estudio ficticio de Hollywood que, a la par de la Warner, la Paramount, de Fox, de Disney, que recibe un nuevo CEO, o sea, el tipo, no cabeza de estudio, porque el CEO es interpretado por Bryan Cranston y un cretino, que él es un tipo que ama el cine, que lo único que quiere es darle poder al cine independiente y toda la cuestión, es nombrado como cabeza de este estudio y se da cuenta que no puede hacer nada de lo que quiere. O sea, constantemente su trabajo, y él mismo lo dice, a veces me da la impresión que tengo que matar películas más que generar películas. Y la gracia que tiene esta serie es que tiene un montón de cameos de personas interpretándose a sí mismo. Uno de los protagonistas del primer episodio es Martin Scorsese, que actúa genial, actúa extraordinario de sí mismo, porque en su primera misión el tipo tiene que convencer a Martin Scorsese de que haga una película para su estudio, y entre medio aparece Ron Howard. O sea, tiene una cantidad de personas que están involucrados en el mundo del espectáculo, interpretándose a sí mismo y burlándose de sí mismo. Un poquito la excesiva seriedad, el divismo de los realizadores. El capítulo de Ron Howard está centrado en cómo Ron Howard no se da cuenta que hace una película que a la última hora le sobra, pero absolutamente, y él convencido de que es la mayor genialidad del mundo. Es muy graciosa, y también dominó absolutamente toda la temporada durante esta temporada de premios. Los Globos de Oro es curioso porque es como que cierran la temporada de premios de televisión, pero abren los premios de cine. Entonces nos queda harto cine por delante, harta premiación de cine, pero por televisión nos tenemos que esperar a los Emmy, que ya son en septiembre. Ya pues. Matías. Juan Manuel. Gracias. Me voy a ir a recuperar. Vaya a recuperarse. Oye, un par de cosas antes de que nos vayamos a la pausa, un par de hechos políticos. Ayer el senador Francisco Conchumilla renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana, dijo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria. Él dice que hay que redefinir la política de relaciones con la centroizquierda, los términos de nuestra oposición al gobierno de derecha que asume en marzo. Lo otro es que Johannes Kaiser se desmarcó de una llegada como ministro del gobierno de Castro. Dijo que si lo quisieran ya lo habrían llamado, ¿no? Pero que hasta ahora, como no lo han llamado, él asume que ya no lo llamaron y por lo tanto se resta de participar de un eventual gobierno de José Antonio Kast. No su partido, pero sí él propiamente tal. Y por último, también a dejar consignado hoy día debería comenzar el desalojo de la megatoma de San Antonio. Son cerca de 2.000 familias. Recordemos que hay un fallo de la Corte Suprema. Usted dirá, ¿pero cómo? Si no iban a comprar un terreno, sí, pero ese terreno no es para toda la familia, sino que para los que lograron organizarse para participar de la expropiación y luego el loteo. Hay 2.000 familias que no, y por lo tanto va a empezar este proceso durante la mañana. Vamos a ver de qué manera se desarrolla también este episodio. Son las 7:40. Es que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic. Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Holland.cl. BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. Si buscas invertir o cambiarte al departamento de tus sueños, en Inmobiliaria Grupo Coloso lo hacemos fácil. Encuentra oportunidades en Antofagasta con entrega inmediata y futura, y en Santiago y Ñuñoa con excelente ubicación y a pasos del metro. Aprovecha las oportunidades acogidas al subsidio de la tasa del crédito hipotecario. Quedan pocos cupos. Conoce estas oportunidades y mucho más en grupocoloso.cl. ¿Sabías que hay una aplicación que alerta a los apicultores cuando se usan plaguicidas cerca de sus colmenas? En el Centro de Investigación Austral Biotech de la Universidad Santo Tomás en Máfil, región de Los Ríos, investigadores, junto con apicultores y actores relacionados con el área apícola y agrícola, desarrollaron Vía Alerta, una aplicación móvil de alerta temprana que facilita la comunicación entre agricultores y apicultores mediante georreferenciación, minimizando los riesgos para las abejas y reduciendo posibles conflictos entre los actores involucrados. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita. Palabras con poder. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. Estamos de vuelta. Una violenta encerrona armada se registró ayer en la tarde en la comuna de Maipú, dejando como saldo a un conductor herido por impacto de bala en una de sus piernas después de intentar evitar el robo de su auto. Lo que se sabe es que esto ocurrió a eso de las 8 de la noche en la intersección de la avenida Segunda Transversal con Central Gonzalo Pérez Llona. La víctima estaba en su auto, ahí esperando que le diera la luz verde, cuando en sentido contrario viene un auto, baja un tipo armado, intenta robarle el auto, se resiste el conductor del vehículo, efectúa una cantidad indeterminada de disparos, uno de los cuales impactó a esta persona en una de sus piernas. Fue trasladado hasta el Hospital del Carmen, está fuera de riesgo vital, fue atendido por personal médico. Lo que ocurrió es que el conductor, tratando de evitar la encerrona, retrocedió con su auto, chocó con el automóvil que se encontraba detrás y a partir de ahí se baja el otro conductor y por supuesto que lo apunta y le dispara. Bueno, otro episodio que se genera en torno a una encerrona en Maipú, en este caso con un conductor herido a bala tras haberse resistido al asalto. Conversemos esta mañana con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Constanza, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar en Infinita. Decía ayer el presidente en una extensa entrevista en el diario El País de España, muy interesante, recomiendo leerla. Decía, haciendo reflexiones respecto de su rol y su mirada respecto de la izquierda, cómo llega y cómo se va del gobierno, que la izquierda que solo le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse. Me imagino que comparte esa opinión, pero me gustaría, si es que la comparte, que profundizáramos respecto de cómo habría que entender en qué sentido esta declaración. Sí, la comparto de todas maneras. Creo que el sentido es bien profundo, es poder tratar de buscar razones también, no solo en las derrotas, sino también en la construcción de los procesos políticos en el país, de poder ir construyendo una mirada autocrítica que sirva para sacar lecciones de los procesos que uno vive, pero también entender que esto es un diálogo permanente con la sociedad y por lo tanto nunca puede estar excluida la visión de
las personas como algo que solo se explica en torno al adversario, sino también en la pega que hace uno mismo, digamos. Claro, y eso es interesante porque el presidente lo que definía en esta declaración era fundamentalmente el no quedarse con una autocrítica de café en el fondo, o sea, como una mirada más bien corta respecto de las razones de por qué a uno le va como le va o a su sector político. Y ahí aprovecho de preguntarle entonces ¿cómo se han trazado ustedes la reflexión respecto de la valoración o evolución del mismo Frente Amplio y los resultados electorales de noviembre y diciembre? Nosotros hemos tenido un debate muy intenso que además ha podido darse en parte con la sociedad. Han podido leer documentos de militantes nuestros, hemos tenido una conversación muy honesta dentro del Frente Amplio, y creo que eso es muy relevante. Yo tengo algunos elementos que puedo compartir en la entrevista. Por lo menos yo veo tres muy claramente respecto a cosas que creo que son aprendizaje y que hay que revisarlo más profundamente respecto a este gobierno, que creo que es lo que rápidamente nos señalan como algo que hay que revisar. El haber perdido la tributaria fue algo que sobredeterminó el gobierno en todo el resto de los años, un poco también por la estrechez fiscal, el que hayamos también esperado la conclusión del proceso constituyente para iniciar gran parte de las reformas estructurales que se querían plantear. O sea, discutimos de reforma a las pensiones solo cuando eso se terminó, y creo que de alguna forma retrasó el inicio del gobierno en términos más materiales. De hecho, casi todas las reformas hoy día se están implementando desde hoy. Hoy día, creo que ayer se empezó a también a sentir en gran parte de los chilenos la reforma de pensiones. Y por último, creo que también tiene que ver con un problema que yo creo que eso ya es más estructural, de cómo se comunica y cómo se conversa con la sociedad de forma más directa y más efectiva. Yo creo que, por ejemplo, la derecha logró instalar la idea de que Chile se cae a pedazos de forma muy clara, muy evidente, y nosotros, en cambio, creo que ahora recién estamos logrando explicar de qué forma eso fue todo lo contrario. Sí, fue más bien que este gobierno logró estabilizar el país, logró en el fondo ponerlo de pie, y creo que ese debate, al perderlo, no es solo culpa de que el adversario lo hizo muy bien, sino que nosotros también fuimos incapaces de poder instalarlo. ¿Por qué creen ustedes que tuvieron esa dificultad para poder instalar su punto de vista respecto del momento en el que se encontraba Chile? ¿Por qué creen que a ustedes les costó tanto? O sea, yo creo que hay una respuesta más política que tiene que ver efectivamente con el nivel de poder que se tiene en términos de los medios de comunicación, eventualmente, que creo que es un factor en Chile. También con los espacios de determinación más de corte empresarial, que creo que también es un tema, pero también con una incapacidad nuestra de actualizar de mejor manera los espacios de conversación política en este momento. Yo creo que hemos podido ver, y a ratos se hizo un esfuerzo. Yo creo que no es que no lo hayamos visto, pero creo que la magnitud de los algoritmos, de la capacidad de intervención en las redes sociales, tiene una disparidad de poder en torno a la derecha, y el nivel de dinero que tiene para poder intervenir en esas cosas, y el que tenemos nosotros. Y yo creo que eso, honestamente, es algo que creo que tenemos que ponernos mucho las pilas para poder contrarrestar, pero que ha sido un factor en Brasil, ha sido un factor en Estados Unidos, ha sido un factor en Argentina y ha sido un factor también acá en Chile. Ya, pero es un fenómeno más bien global. Claro, pero ahí me respondió, es buena la explicación, pero respecto a una pregunta que yo no hacía. Yo no preguntaba respecto de qué es lo que había hecho bien en la otra parte para lograr instalar el discurso, sino porque ustedes no lograron instalar el propio. ¿Por qué creen que...? Yo concuerdo, o sea,
o sea, entiendo que la reflexión tiene que ver, y creo que en toda mi entrevista he sido muy autocrítica, pero también hay ciertos elementos de disparidad de poder que creo que también explican varios de los elementos, y eso no quiere decir que le echemos la culpa al resto, sino más bien en cómo uno también entiende desde dónde parte, y creo que poder expresar esas diferencias no es falta de autocrítica, sino también entender en qué medio uno se mueve, y creo que también el pensar que simplemente por ganar una elección eso está resuelto, eso también es un problema, porque la disparidad de poder existe, y creo que gran parte de las enseñanzas que yo saco de este gobierno también tiene que ver con esa disparidad de poder. No, sí, podemos compartirlo, pero efectivamente si esa disparidad de poder fuese permanente, ustedes no habrían llegado a gobernar, y efectivamente lograron llegar a gobernar, y además con un récord hasta ese momento en términos de respaldo al presidente en su elección. Esa disparidad de poder puede existir, pero va teniendo sus momentos, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, si no creen que de alguna manera parte de la credibilidad del sector admirado en algún momento por la ciudadanía, como lo fue el Frente Amplio, pudo haber quedado dañado, no sé, por ejemplo, por el caso convenios, por lo tanto que haya costado más transmitir también ciertos mensajes y que la gente se tomara con una cierta distancia lo que el Frente Amplio dijera, porque perdió credibilidad. O sea, obviamente tenemos una visión sobre varios de esos elementos, pero creo que también la postura que ha tenido el partido respecto a esos casos tiene una distancia enorme con las posturas que han tomado otros partidos. Y creo que eso también es valorable. Y a mí, por lo menos, que he estado viajando por todo Chile haciendo campaña, a mí, claro, efectivamente la gente nos reta, pero a mí todavía me dicen a ustedes, todavía quiero retarlos porque entiendo lo que han hecho, y por lo menos me quedan ganas de retarlo, y creo que eso hay que cuidarlo y no hay que darlo por sentado, pero creo que no es una completa desafección de la ciudadanía. De hecho, hoy día nosotros tenemos una bancada muy extensa, que yo creo que en parte es también por las reacciones que tuvo el partido. Nosotros nos querellamos en el caso convenio, no hicimos una defensa corporativa. No, sí, ni por lejos, Constanza, yo no estoy ni por lejos planteando eso. Lo que estoy planteando es que cuando le pregunto... obviamente fue un tema muy difícil. Cuando le pregunto por qué cree que a ustedes les costó instalar el mensaje, ustedes me dicen, bueno, porque por la simetría y lo que representa el otro sector, ok, pero ¿qué creen ustedes que eventualmente en su caso también pudo haber contribuido? Y por eso le pregunto si cree que, por ejemplo, esta puede ser una, que puede que sí, puede que no, si dependerá de la interpretación que ustedes hagan, ¿no? Pero también ¿por qué cree que a ustedes les costó instalar ese mensaje de que el país no se caía a pedazos? Yo creo que nos costó también por elementos de falta de claridad y profundidad en mostrar cuáles eran los problemas que estaban ocurriendo también, para que se pudiera avanzar en los términos que se pudiera avanzar. Yo creo que también demoramos mucho tiempo en explicar algunas deficiencias que había institucionales, en lo lento que también se producen los cambios en el Estado. Yo creo que también nos fuimos compartiendo a tiempo las dificultades que tenía no ser mayoría en el Congreso, el cómo tú tienes que ir construyendo, porque además nosotros tenemos una convicción democrática muy profunda, y creo que el presidente la tiene muy evidentemente, y de alguna forma creo que eso, incluso en conversaciones con otras partes de la región, nos dicen que eso cuesta mucho más porque no tomamos quizás determinaciones que no se sostengan en un acuerdo, y creo que eso también en algún sentido pesó en el gobierno. Y obviamente hay una serie de eventos que fueron complejos, pero creo que no sobredeterminan tampoco la mirada de las personas para hacer un análisis del gobierno, porque creo que en eso también en todos los gobiernos ocurren más o menos ese tipo de situaciones, y creo que acá hubo un déficit también de cómo se conversa o se comunica en la sociedad. Ahora, ¿cómo se va a expresar este aprendizaje a partir del 11 de marzo, cuando pasen a ser oposición? Mira, yo creo que se nos ha preguntado harto sobre cómo vamos a hacer oposición, y poco se ha preguntado a la derecha qué tipo de gobierno van a hacer. Salvo que usted, Constanza, perdón que le interrumpa, salvo que usted haya escuchado todas las entrevistas que ha hecho en esta radio, me parece un poco irrespetuoso el que me diga que no hemos preguntado respecto de eso. No, pero
voy a responder. No, que se lo, no era que mi se lo- intención. Ya, perfecto, porque eso es un tema que nosotros hemos abordado sistemáticamente con todos los dirigentes de derecha cuando lo hemos entrevistado. De hecho, tengo un entrevistado en un momento más sobre lo mismo. Por eso le pido que me responda desde su sector y no me bate la pelota fuera de la cancha. No, para nada. Y creo que uno puede conversar y no hay problema con eso. Yo la verdad es que nosotros hemos sido oposición en muchas ocasiones, también construyendo el propio partido, porque también el Frente Amplio tiene un año de vida como partido unificado. Y lo cierto es que cuando fuimos oposición a Piñera participamos, al menos el movimiento autonomista en ese momento, de las comisiones de seguridad que convocó el presidente, de las comisiones de infancia que convocó, y también del acuerdo del 15 de noviembre, que normalmente se señala esta idea de que no estaban todos de acuerdo, pero que significó incluso un quiebre dentro de nuestro partido y hubo una determinación muy importante de poder, en el fondo, contribuir siempre en soluciones institucionales a problemas que tenía el país. Nosotros vamos a hacer una oposición dialogante en aquellos temas que sean una invitación a mejorar la vida de las personas, obviamente, pero sí vamos a ser implacables en temas que ya desde hoy nos preocupan. O sea, el que parte de la coalición de José Antonio Kast, que además está todo el tiempo medio en disputa, plantee que la educación sexual en los colegios se tiene que acabar para poder ser parte de eso, y la gran mayoría de los casos de abuso sexual ocurren en la familia, implica un desconocimiento total de la realidad, digamos. Y a mí eso me preocupa porque creo que hay una parte de esa derecha que tiene posiciones bastante terraplanistas, en la que plantean su discrepancia con la ciencia, con la crisis climática, con los derechos sexuales y reproductivos, con las diversidades sexuales, y creo que esos son límites que uno tiene que ser bien claro, y también con lo que ya se ha mostrado, que ha sido la política internacional, en donde han sido muy serviles con Donald Trump, poniendo en riesgo de alguna forma nuestra soberanía, a mi juicio, y también con lo que señaló Jorge Quiroz, que al parecer va a ser el ministro de Hacienda, en ICARE, diciéndole a los empresarios que va a desregular todo, incluido el tema del suelo, que trajo efectos terribles en Estación Central y en varias otras comunas de Santiago, y que no son inventos nuestros, pero no puede ser que tengamos tan pocas certezas de qué es lo que va a ocurrir en marzo. Yo espero, de verdad, que haya un presidente de todos los chilenos y que haya algún tipo de espacio para poder ser una oposición que contribuya y no solo que se oponga, pero eso no depende solamente de nosotros, depende también del gobierno. Por último, Constanza, ayer vimos, mientras por un lado el presidente da esta entrevista en el diario El País, fijando ciertos derroteros bien interesantes en las definiciones políticas, incluso me atrevería a decir intelectuales en política, al Partido Comunista, haciendo su propia definición respecto de rescatar, respetar y proyectar legados como el de Fidel Castro. Dista mucho la posición del presidente Gabriel Boric respecto de lo que pasa en Cuba, que para él es una dictadura. ¿Usted siente que el Frente Amplio hoy está más cerca de la posición del presidente o del Partido Comunista? No, sin duda el presidente. A mí me representa mucho sus palabras. Perfecto. Buena conversación. Muchas gracias, Constanza Martínez, por estar esta mañana con nosotros conversando aquí en Infinita. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo. Que esté muy bien. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, con nosotros aquí en Infinita. 8:01. Nos vamos a ir a la pausa comercial escuchando Soul Asylum, esta canción de 1993. Un día como hoy, en 1993, en París, 120 países firman un acuerdo para prohibir las armas químicas. Gran avance, que no siempre, sin embargo, se respetó, pero tremendamente relevante. Universidad Andrés Bello invita a revivir su ciclo de charlas Educación del Futuro, donde expertos internacionales analizan cómo la inteligencia artificial y la innovación tecnológica están transformando las formas de aprender y enseñar. Revívelas en aporte.unap.cl. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. En el campo, en la ruta o en cada proyecto, contar con respaldo marca la diferencia. Pero por eso, cuando hay desafíos, está Salpa. Conoce más en salpa.cl. Vamos a esa pausa. Volvemos.
Juan Manuel Astorga sigue contigo tras la pausa. Ahora es cuando por la 100.1. Es una presentación de Entel, contigo en todas. Nueva banca preferencial del BCI. ¿Te sumas? Coyahuasi, mucho más que cobre. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Principal, Asset Management. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Prontomatic, la solución de lavandería para tu edificio. Cuprum, por confianza, respaldo y trayectoria. Y cuando hay desafíos, estás Alfa. Estas son las noticias. Ahora en Infinita con Antonia Moreno. Ahora en Infinita, palabras con poder. Muy buenos días, ¿cómo están? Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, actualizamos información aquí en la 100.1 e infinita.cl. Esta mañana comenzó el desalojo de las cerca de 2.000 familias de la megatoma de San Antonio, ubicada en el Cerro Centinela, en la región de Valparaíso. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió que se va a operar con la acción de la fuerza pública ante quienes se nieguen a abandonar el lugar. El diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aclaró que no asumirá ningún cargo en el futuro gobierno de José Antonio Kast, desmarcándose de las especulaciones que apuntaban a una posible designación como ministro de Defensa. Hoy el Juzgado de Garantía de Santiago continuará con la formalización de los 11 detenidos por la millonaria estafa a varias personas, incluyendo a la actriz Amparo Noguera. Las autoridades investigan los delitos de estafa reiterada, asociación delictiva, lavado de activos y el delito de falsificación de instrumento privado y usurpación de identidad. Y en materia internacional, Irán lanzó una advertencia a Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump dijera que está listo para ayudar en medio de la represión a las protestas que sacuden al país. Algunos grupos de derechos humanos cifran los muertos en más de 500, mientras las manifestaciones entran en su tercera semana. Bien, cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, dejamos hasta acá el resumen de noticias. Los invitamos a que sigan en sintonía de la 100.1 e infinita.cl, que ya continúa Ahora es Cuando. Fueron las noticias. Ahora, en Infinita con Antonia Moreno. Sigue junto a Infinita por la 100.1, palabras con poder. BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. Fundación Ose Christus, con su programa 1000 cirugías ambulatorias, trabaja para que más personas puedan acceder a cirugías, reduciendo listas de espera y entregando lo mejor de la medicina UC. Ayúdanos con tu aporte a seguir transformando vidas. En Ose Christus, el compromiso social tiene rostros. Somos Ose Christus, somos la católica. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. Súmate ya. Banco Estado, emoción para todos y cada uno. Desde hoy, comprar un usado dejó de ser una preocupación. En Pompeyo Usados, llévate tu auto con seguro y garantía incluida por 1 año o hasta 2 años, que te protege de robos, siniestros y fallas mecánicas. Vehículos revisados y certificados para que compres con total tranquilidad. Recibimos tu auto en parte de pago y si el auto que te llevas no te convence, vienes y lo cambiamos. Así de simple. Pompeyo Usados, tu próximo auto viene con garantía de tranquilidad, 100% incluida. Pompeyo Usados, nuestra garantía, tu tranquilidad. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder.
opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga sigue contigo en Infinita. Ahora es cuando por la 100.1 es una presentación de Conoce Internet Seguro de Entel Empresas, VPX, Outsourcing de Remuneraciones. Con Ford, haz que cada kilómetro cuente. Ready, Set, Ford. Sixt, Rent a Car. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Dale un giro a tu verano con León y gana. Southbridge, compañía de seguros. MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Y Scotia Pyme, por 3 años, mejor banco pyme. 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana aquí en Infinita con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Alcalde, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alcalde, entiendo que está enojado. Sí. Me tocó radiar este fin de semana más que nunca, que no es una grave en la vida. Ya. Pero el Estadio Nacional pasó de ser algo que le hacía bien a Ñuñoa a un problema demasiado grande. Ya, metámonos de lleno entonces a ese problema. Esto es a propósito de los 3 conciertos sucesivos que tuvimos de viernes a domingo de Bad Bunny, ¿no? ¿Qué es lo que, en estricto rigor, a usted, entendiendo que el Estadio Nacional históricamente se ha utilizado para conciertos de alta convocatoria, hoy le está generando molestia? Mira, son 2 cosas, ¿eh? No tengo nada contra Bad Bunny ni Shakira, todo lo contrario. Pero lo que está pasando es que el estadio empezó literalmente a cuadruplicar su uso. Entonces, donde antes tenías 2, 3 o 4 conciertos masivos al año, hoy día tienes 15, 16. Solo para que te imagines, este mes tuvimos a los Jaivas, Bad Bunny con estos 3 conciertos, la banda El Macha, Bloque Depresivo, perdón, tenemos el concierto sinfónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es porque el estadio decidió no solo usar ahora el Coliseo para realizar eventos masivos, sino también lo que prometió alguna vez que iba a ser el Parque Bicentenario y que hoy día una explanada, o sea, el parque del estadio, y que hoy día una explanada que es un rally que usan para hacer eventos. Y por lo tanto pasamos de 1 a 4 la cantidad de eventos masivos. Y 2, por razones que a veces son entendibles, los protocolos de seguridad han hecho que los cierres ya no sean alrededor del estadio, sino que se extiendan. O sea, los que conocen ahí alrededor del estadio ya no es Grecia solamente, sino que ahora se cierra Pedro Valdía hasta Juan Gómez Milla, por el otro lado se cierra Carlos Tidbon, y por lo tanto literalmente mantiene como rehenes a todos los vecinos de Ñuñoa, porque los protocolos de seguridad que toman las empresas, no por culpa de ellos, sino porque la delegación presidencial les pide, hace que literalmente un vecino quede atrapado como en un círculo dentro del estadio. Entonces, si tú estás de cumpleaños ayer, estabas de cumpleaños y te quería venir a ver tu mamá, no puede venir. Si tú querías salir, teníamos vecinos que estaban encerrados en la reja, no podían abrir el portón de su casa. Y por lo tanto, esta irracionalidad de que el estadio, para actividades privadas, lucrativas, se toma la vía pública y se transforma como los controles de entrada, se está transformando en un desastre para los vecinos, la verdad. Entonces, ya no tiene que ver con el espectáculo en sí mismo, sino que lo que antes era bueno, que era vivir cerca del estadio, para alguien que vive hoy día en Pedro Valdía con Juan Gómez Milla, ya antes tenía miedo por los partidos de la U y el Colo y la violencia. Hoy día, la verdad, casi que los partidos no son lo más riesgosos, sino que es cuando viene un evento masivo y se toman estos protocolos de seguridad, y que un guardia de seguridad de una empresa empieza a preguntarte, oye, tú vives acá, te pedían la cuenta de luz, no me dejaban pasar los camiones de basura, no me dejaron pasar ambulancia, y por lo tanto se transforma en un absurdo. ¿Cómo se resuelve un problema como este entonces, alcalde? En entendido de que tampoco se puede cerrar completamente el recinto para espectáculos de esta naturaleza. ¿Cómo se busca el equilibrio? ¿Cómo se resuelve este problema? Mira, una cosa bien básica, porque que la mayoría de los recintos, los anillos de seguridad son al interior del recinto. El estadio tiene espacio adentro. Lo que pasa es que nunca se hicieron las obras después de los Panamericanos y por lo tanto tiran las filas hacia afuera. Eso es lo que pasa en la práctica. Todos los que hemos ido al estadio sabemos que cuando entramos al estadio, uno ya casi no hace fila, la hace en la entrada, y por lo tanto lo que se ha hecho muy mal, que todos los protocolos de seguridad operan fuera del recinto, lo que es extraño, porque adentro nunca se terminaron las obras, nunca se terminaron los controles de fila, no se hizo lo de las cámaras biométricas, por lo tanto el estadio quedó a media y siguió haciendo los eventos. Y yo creo que en la medida que el estadio tome esas decisiones va a ser más sabio. Y después, algo que vengo peleando hace tiempo, que aquí debería haber un directorio que administrara el estadio, que la municipalidad sea parte, el INED, el Ministerio de Seguridad, y no que el INED tenga un incentivo perverso a arrendar el recinto sistemáticamente, sin mirar los horarios y funcionamiento del entorno. O sea que
hay jardines infantiles al lado y el CEFAM, el principal consultorio de Ñuñoa está al lado del CEFAM, y tenemos que cerrarlo o queda bloqueado por estos eventos, y por lo tanto que de alguna forma la municipalidad pueda participar en la administración. Y mi gran reclamo aquí, Juanma, yo insisto, yo soy feliz de los eventos, no sé, cuando supe que NICC era el más feliz de todos, ¿sí? Pero el problema a mí es que mientras no se racionalice la forma de distribución del uso, las calles, etcétera, no tenemos nada que hacer. Yo escuchaba el productor el otro día que decía, no, si le dijimos a la municipalidad, está bien, le dije a la municipalidad, pero nunca en la vida autorizamos a que se bloqueara la calle y no se permitiera el acceso a las personas, y por lo tanto de alguna forma la municipalidad no tiene que ser informada solamente, sino tiene que decir, mira, es mejor que el recital sea de 8 a 10, que la pirotecnia sea de tal hora, y que tenga poder de decisión en esa fórmula. Ya, la municipalidad, eso le iba a preguntar, ¿no tiene ninguna posibilidad de contrarrestar una determinación, por ejemplo, respecto al cierre de una calle cuando se efectúa un evento de esta naturaleza? No, cero. Somos parte de unas mesas como consultivas abajo, pero quien toma toda la decisión, y a veces a 3 horas del evento, a 6 horas del evento, es la delegación presidencial con Carabineros que nos informa. Nosotros somos como un órgano consultivo, y a veces, lo que pasó ahora, sí, súper concreto, la delegación presidencial da instrucciones, que por ejemplo se puede cerrar la calle Pedro Valdivia o Grecia, pero se debe permitir el libre acceso de peatones y de tránsito vehicular de personas que circulan ahí, y cuando tú vas en la práctica, yo estuve parado bien pero al día con los canales, tienes rejas encadenadas y amarradas y armadas en torres que son imposibles de mover cuando entra alguien en auto, y cuando te das cuenta que de la realidad a esto práctico, nada, y además no tenemos atribuciones, porque como toma control la delegación, ni siquiera es que yo pueda mandar un camión a retirar las rejas, que es lo que deberíamos haber hecho, porque toma el control de la seguridad la delegación, y eso es parte del desorden que se provoca. Ya, aquí el que pareciera ser como el actor fundamental es el Instituto Nacional del Deporte, ¿no? Sí, pues, es que mira, si voy a ser bien práctico, si tú ves los números del estadio es bien evidente lo que pasa. El estadio hace 5 años recaudaba 800 a 1.000 millones en materia de arriendos. Hoy día está recaudando 3.600 millones, y si yo veo hacia adelante va a recaudar 5.000 millones, que está bien, pero el incentivo del IND, porque así lo mandatan, es arrendarlo lo más posible, que cada uno con su incentivo, está bien. El problema es que ese mayor uso del estadio para eventos masivos provoca todas estas externalidades que nadie se hace cargo, ¿eh? No, ni siquiera he hablado de las lucas que te provoca la basura, el caos, los rayados, el comercio ilegal, cómo mata a pequeños comerciantes, porque pasa a ser como el Far West, ¿cachai? Como todos los que voy al estadio sabemos lo que se vende afuera. Yo me pillé con un gallo que estaba vendiendo mojitos con alcohol y pasa a ser un lugar sin control, porque detrás de la reja el IND arrienda, después debería estar el Servicio de Impuesto Interno y Carabineros, que no tienen ni una capacidad de absorber esta demanda, y nosotros no podemos entrar. Entonces todo bien raro lo que pasa, pero hay un incentivo económico de arrendar el estadio, que busca, obvio, financiar los costos del estadio, pero no tiene racionalidad en esta administración. Y aquí lo que quería hacer el Estado es bien simple, lo hablé algo con el presidente electo, es tratar de alguna forma hacer las obras en las barreras del estadio, hacia dentro del estadio, y canalizar todos los accesos e ingresos ahí, y desde ahí mantener el control. Esa debería ser la forma, y no expandirse hacia las calles, que es lo que está pasando hoy día, que igual que es un restaurante, se tomara la vía pública para ver quién entra o no entra a su local, porque transforma esa zona intermedia en una zona que no está bajo dominio de nadie. Ahora, ¿usted ha conversado con el Instituto del Deporte? Sí, 1000 veces. No, mira, voy a decir algo del IND a favor. He tenido la mejor relación con ellos, con el encargado del estadio y todo, pero básicamente voy a cometer una inferencia, que dice, mira, mi encargo es arrendarlo, y lo arriendo todo lo posible, y de ahí en adelante todos los protocolos de seguridad de administración no dependen de ellos. Esto es igual que un propietario que arrenda la casa y después le pregunta a la delegación presidencial y a Carabineros qué tengo que hacer. Y después del concierto de Daddy Yankee vino un pánico colectivo respecto a la embarrada que quedó, ¿te acuerdas que se colaron personas y todo? Y cuanto productoras, delegación y todo, empiezan a tomar cada día medidas de seguridad más grandes. Yo diría, primero, para evitar que se les cuele gente, que es lo que yo reclamaba. En el fondo aquí parece ser que esto es más como gente controlando el acceso a un restaurante, que gente que está preocupada de los que viven alrededor, y segundo, por protocolos de seguridad necesarios para evitar la violencia. Pero el problema es que si tú vives hoy día
en el barrio Suárez Mujica, en una casa de los pescadores, en una casa que compraste, que valía millones y millones, que era feliz, hoy día tu vida es un desastre porque literal en el último mes ha habido 5 conciertos con 50.000 personas que te cerraron la calle. Esa es la verdad. ¿Se consigue algo presentando un recurso de protección, como entiendo ocurrió en este caso? Sí, mira, lo que logra, espero, hoy día sería resolver, es que al menos se dicte la orden de no innovar y ojalá se resuelva que no se puede vulnerar la propiedad privada cuando se toman estas decisiones. Juanma, si yo viviera ahí o estuviera ahí y querías celebrar tu cumpleaños ayer, pongamos que estás en cumpleaños el 12 de enero, no lo podrías hacer, ¿eh? Esto es literal. Y por lo tanto se está vulnerando derechos bien fundamentales. ¿Y por qué no lo podrías hacer? Porque si tus invitados no podrían entrar. Eso es una realidad que pasa si tú vives en una casa patrimonial frente al Estadio Nacional. Lo que estamos alegando es que al menos los sistemas de ingreso a esas casas se garanticen y que como cualquier ciudadano tenga derecho a ocupar su casa un domingo, un sábado, un viernes, aunque haya un concierto o no haya un concierto. Y lo que estaba pasando y está pasando es literalmente eso. Te pongo ese ejemplo gráfico porque te lo imaginé. Hola, voy a hacer un asado el domingo, estoy de cumpleaños, el 11 de enero, voy a invitar a todos mis amigos y te llegas a una reja y te dicen, no, usted no puede entrar. ¿Por qué no? Muéstrame un certificado de residencia, no es que vengo a ver a un amigo. Muéstrame la cuenta de la luz, un guardia privado. No, entonces no puede entrar. Esto es literal lo que pasa cotidianamente. El recurso de protección al menos debería permitir que la gente haga uso de sus casas en los momentos de los eventos. ¿Y qué le dice la delegación presidencial? Mira, convenció a Gonzalo, esto igual que la historia del Estado. Todos se tiran la pelota. Entonces, no, es que Carabineros tomó los protocolos de seguridad. Después, volví a hablar con el delegado varias veces hoy día y me dice, no, Sebastián, si la productora no puede impedir el acceso. Y yo decía, bueno, estoy parado acá. Y no se puede pasar en auto, es un hecho material y práctico, hay imágenes en televisión. No, pero es que ellos no pueden limitar el acceso vehicular. Bueno, yo te digo que las rejas están encadenadas y son 2 barreras, dos filas y por lo tanto no se pueden sacar. Y bueno, es que hay que mandar a sacar, pide auxilio de la fuerza pública. Entonces, era el cuento del tío, en el fondo todos se pelotean la responsabilidad y la productora dice un poco lo que dice, a mí me mandan a cerrar. Y yo no tengo capacidad de abrir y cerrar cada vez que entra un vehículo al lugar. Y por lo tanto, es la tirana del Far West, y eso es lo que tiene que terminar en la práctica. Ahora, porque pareciera una discusión que no es de tan difícil resolución. Si las partes lograran ponerse de acuerdo, se establecieran una cantidad de conciertos en el año. Hay montones de otros lugares en los que se pueden hacer conciertos masivos, como por lo demás ocurre con Lollapalooza. Está Cerrillo y el Parque O'Higgins, ¿no? Los vecinos de Cerrillo y el Parque O'Higgins en estos momentos me deben estar odiando, pero me estoy pensando que son lugares de explanadas bastante más amplias que no producen esta externalidad que usted describe. Sí, claro, mira, lo primero, a mí me interesa que el estadio siga siendo recinto de eventos, pero es distinto hacer lo que hablamos, 4 o 5 eventos masivos, hacer 15 o en un mes 7 u 8. Y ahí el incentivo ha sido perverso, la falsa promesa que se le hizo a Ñuñoa, pero a Chile, que era en los Panamericanos, después de quedar un parque abierto de la ciudad, se transformó en una explanada, ahí fueron los conciertos de Shakira, ahí iba a ser el de Limp Bizkit. Esto es crónico de una muerte anunciada. Hace 3 semanas tuvimos el mismo show porque chocó una competencia deportiva con el concierto y no se aprende la experiencia. Y por lo tanto debería ponerse una cota máxima de eventos a realizarse en el lugar. Insisto, debería haber un directorio que administre el estadio, que no los incentivos estén alineados, que no solo el incentivo sea arrendar lo más posible para ganar más lucas, sino que de alguna forma, por ejemplo, garanticemos que la mayor recaudación se mete en más inversión al estadio, ¿no? Yo lo dije calladito, pero en el fondo estos 4.000 millones que va a recaudar, este año son casi 5.000 millones en arriendo, no se reinvierten en el estadio, van al fisco central y por lo tanto que ese directorio exija que un porcentaje de eso vaya a hacer nuevas obras al estadio y que además de estas cuotas de uso en la definición de los protocolos de seguridad y la inversión interna para los protocolos de seguridad podamos incidir en la toma de decisiones y por lo tanto debería haber un modelo colegiado. El Estadio Nacional es bien excepcional, ¿eh? Solo como tú explicaste, en casi todos los lugares que tú dijiste son propiedades municipales y por lo tanto es el municipio quien puede contribuir a fijar la regla. En el otro estadio grande de Santiago, que es el Bicentenario de la Florida, sí, es del municipio y por lo tanto el poder de decisión es mucho más práctico, no porque el municipio quiere decir, sino que puede decir cosas como la que estoy diciendo. Hoy en Suárez Mujica hay casas, ahí está la Villa Yugoslavia, la Villa Alemania, donde viven cientos de personas, abran los accesos, cierran por acá, etcétera, y por lo tanto puedes participar en la decisión o decir cosas tan obvias como un domingo bien Bad Bunny, pero no puede terminar como terminó el recital ayer cerca de las 11:30 con pirotecnia porque hay niños que el otro día
duermen, hay adultos mayores y por lo tanto pudimos haber tirado la pirotecnia antes, cosas así de prácticas. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, esta idea de que en el fondo la municipalidad pueda estar, digamos, tener una participación sentado a la mesa que no sea solo voz, sino que también sea voto, ¿a quién le correspondería, digamos, darle forma a esa idea? Al propietario, que es el Ministerio del Deporte. Yo lo hablé con este ministro, he hablado con el gobierno, he hablado con usted, no sé con quién más hablar y no ha pasado nada. Aquí debería armarse un directorio formalmente. Yo creo que esa es la forma de administración del parque, armar una corporación que lo administre y poder hacerlo. Y además, lo que más le he dicho al ministro del Deporte actual es y garanticen que un porcentaje de los ingresos se va a hacer en obra. Juan Maí, mira, si uno, por favor, vea los archivos de video de cuando se lanzan los Panamericanos y lo que se prometió, nuevas veredas y nuevos accesos por maratón, ciclovías alrededor. Hoy día uno va a Grecia, esquina maratón y dan ganas de llorar, hay unos cholguanes puestos, un parque con el acceso Pedro Valdivia que permitía poner los flujos, hoy día duermen ocupas por el lado, es un rayado entero, y por lo tanto que pueda exigirle al estadio que cumpla las condiciones que fijó. Hay casi 7 hectáreas del estadio, 7.000 metros que ni siquiera tienen recepción definitiva y están con un permiso provisorio para andar, y por lo tanto que le podamos exigir, que alguien le exija al Estado central que cumpla los compromisos que hace en general. El Estado no aquí se debería someter a las mismas reglas que todo, igual que un restaurante que tiene que tener permiso definitivo, pero como en este minuto excepcional, te lo voy a decir al revés, porque obvio, el Estado central tiene más poder que la municipalidad para esto, y por lo tanto, igual que un restaurante que yo estoy aquí afuera en la tecla, que yo le puedo exigir que tiene que cumplir la ordenanza de poner las terrazas, el estadio debería cumplir eso que comprometió y no está, y tiene que ver con un desorden político. No voy a culpar a este gobierno o a otro, pero en el fondo, acá se lanzaron los Panamericanos, se hizo el show, se dijo que iba a haber una inversión, terminó eso y pum, arrendarlo a todo chancho para ganar más lucas y no invertir más en el estadio, y eso es una torpeza que lo que va a hacer es va a matar al estadio, ¿no? Porque si sigue operando así, tarde o temprano vamos a tener manifestaciones contra cada evento y todo. Y algo te decía yo quiero que venga sí al estadio, pero que Guns N' Roses pueda ir al Parque O'Higgins, o sea, que diversifiquemos los eventos y que cada vez que haya eventos nadie sienta que es una tragedia para su vida cotidiana. Por último, para llevarlo ahora a un par de otros temas, usted dijo que había hablado con el presidente electo, ¿y el presidente electo qué le dijo? Que bueno, vamos a tener una conversación esta semana. De hecho estamos viendo agenda hoy día para hablar del Estadio Nacional y del SLEP y el sistema municipal de los colegios Ñuñoa, que fueron los cinco de los Ñuñoa, están entre los 50 mejores de Chile, para contarle los dos, para mí, lo que son parte de los 2 de los 3 temas centrales de Ñuñoa: administración de los colegios públicos, que deberían seguir en Ñuñoa, el Estadio Nacional, y el tercero, la tragedia del aumento de las contribuciones en Ñuñoa, que es lejos la comuna que más ha aumentado en los últimos 10 años el pago de contribuciones, y poder contarle cómo estamos en esto, y para hablar de política también, para que no sea solo como la administración, contarle un poco lo que yo veo o miro de lo que está pasando en política. Ya, hablemos un poquitito de eso, de lo que está pasando en política. ¿Qué expectativas ha formado usted o tiene respecto de la conformación del gabinete del presidente electo? A ver, lo primero, yo voté por José Antonio Caz, pero todo el mundo sabe que he tenido diferencias públicas, soy bastante más liberal que la mirada de él, pero estoy tranquilo de que lo he visto tratando de armar un gobierno más de unidad o más amplio de lo que son sus propios márgenes, y agradezco las conversaciones que hemos tenido en esa lógica y todo, y mis expectativas son esas, que se acabe esta idea de hacer gobiernos de fanáticos y hagamos gobierno en que haya una buena mezcla entre experiencia y juventud, como dice Arjona, pero que también tengamos la capacidad de tener distintos sectores políticos, y veo que esas han sido las señales que he ido dando y espero que avancemos hacia allá. Me encantaría que llegue gente que del mundo liberal al gobierno, por ejemplo, gente que tenga otra mirada valórica y gente también que tenga expertise técnica y que haya trabajado antes en los gobiernos, para no comernos lo que digo yo, que es el principal vacunazo de este gobierno, del actual, que es gente tan inexperta administrando tomas tan centrales como lo que estamos hablando. Ya, y ¿qué tipo de derecha cree usted que va a representar ese gobierno? Espero que la más mixta posible, con sectores de centro, eso es lo que espero. Y he visto esas señales, así que tengo la sensación que no va a ser un gobierno de republicanos, sino que va a ser un gobierno que incluye no solo las derechas, porque yo cada vez que me dicen derecha me cuesta
sé que en Chile somos binarios para entender la política, sino que también entienda la diversidad de mundos más de centro, de mundos más independientes que puedan ser parte del gobierno, para darle estabilidad al país, que es lo que me preocupa. Ya, pero ¿usted cree que esa otra derecha, la que representa Chile Vamos, la que representa los sectores más independientes, incluso usted mismo, va a tener un rol preponderante y protagónico, o cree que de todas formas puede quedar, digamos, desplazado frente al liderazgo republicano? Veo que sí, así bien concreto. Lo que quiero lo que no quiero que pase es que no le haga la gran Frente Amplio al socialismo democrático, que en el fondo mi sensación que la relación que tuvo el Frente Amplio con el socialismo democrático, que siempre los trató como los parientes débiles del sistema y los puso en los cargos peludos, ¿sí? Los puso en el interior, los puso en Hacienda, donde se pagan los costos políticos, y puso en los cargos de confianza, donde se generan visibilidad política al Partido Comunista del Frente Amplio. Yo creo que esas relaciones nunca son sanas y por lo tanto que se compartan los riesgos y también las ventajas de ser gobierno. Eso espero. Veo que va a haber un gobierno amplio, ahora falta ver a dónde pone a quién, porque creo que hay dos formas de mirar estas coaliciones con socios mayoritarios, que ha sido la relación del Frente Amplio y el Partido Comunista con el socialismo democrático, en que siempre fue el pariente, insisto, débil de la relación, o relaciones horizontales donde se arma una gran coalición y todos son parte de la toma de decisiones. Estamos a semanas de saberlo, tengo la sensación que las señales de José Antonio Kast han ido más en ese sentido. ¿Y usted qué sensación tiene respecto de qué tipo de oposición va a ser la izquierda a partir del 11 de marzo? Ahí te botar algo de guata. Mi experiencia acá en el municipio ha sido terrible, sobre todo con el Frente Amplio, y particularmente el Frente Amplio, de que cuando pasan a ser oposición vuelven a ser dirigentes estudiantiles, a rechazar todo, a dejar de hablar de las comunas. O sea, no tengo muchas expectativas, por eso es tan importante tener un gobierno lo más amplio y más de unidad posible, porque yo gané aquí a una administración del Frente Amplio y particularmente los concejales del Frente Amplio han sido de una odiosidad, de una virulencia, y mi sensación es que aprenden poco de los errores. Vi la declaración del presidente Boric ayer, que dijo estar en contra de alguien no es suficiente, pero mi percepción en general que cuando salen del poder eso se transforma en una realidad. Lo que hace es destrozar moralmente al que enfrentan, que es la mala política que yo creo que instauró el Frente Amplio en Chile, y no tengo mucha expectativa, voy a ser bien honesto, porque lo viví. O sea, que en cada debate que yo tengo, sí vuelve la lógica de la superioridad moral. Alguien del Frente Amplio dice, no, es que usted lo hace porque ama a los empresarios, porque... Entonces, al final, es como volver a ser dirigente universitario, y mi sensación es que al menos el Frente Amplio aprendió poco de estas elecciones. Espero por el bienestar de Chile, que el mundo del socialismo democrático, el mundo de Carolina Toá, pueda separarse, divorciarse de esa forma de ver la política y vuelva a ser la política democrática que teníamos en los 90, en que había diferencias, pero se lograban acuerdos para avanzar en Chile. Pero humanamente, mi experiencia como alcalde es que el Frente Amplio vuelve a ser un destructor moral y no a contribuir al debate en general en la política. Y así lo he visto todos los días acá en Ñuñoa. Muy bien, pues. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, alcalde. Un abrazo, Juan Manuel. Que esté muy bien. Muchas gracias. 8:30 de la mañana. I fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place, 'cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Es Luis Capaldi, que va a actuar en Lollapalooza este año, 13, 14 y 15 de marzo del 2026. A propósito de problemas con conciertos, la productora Lotus enfrenta una demanda por 1.373 millones de pesos por incumplimiento de contrato presentada por su ex proveedor tecnológico Leridium, caso que se tramita en la justicia luego de que una sentencia arbitral estableciera que la productora puso término al contrato de forma unilateral e injustificada, calificando su actuar como doloso. La productora
de Lollapalooza recibe una millonaria demanda por incumplimiento de contrato. Vamos a ver cómo se zanja esto. Bueno, con Luis Capaldi, uno de los que se va a presentar en Lollapalooza este año, en un par de meses más, nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial saludando a nuestros auspiciadores. Tu tiempo vale oro y Ford lo sabe. Con el servicio Pick Up and Delivery, retiran tu vehículo desde la puerta de tu casa, hacen la mantención y te lo devuelven listo sin costo adicional. Porque tu día no se detiene y tu Ford tampoco. Agenda tu turno online en Ford.cl. Llegó el verano, ¿tienes todo en orden en tu empresa? ¿Quién gestiona las vacaciones, los sueldos, los contratos y más? Bueno, relájate y confía en BPX. Ingresa a bpx.cl y descubre cómo facilitar tu vida. BPX, outsourcing de remuneraciones. ¿Buscas relajo este verano? MDS Hoteles en Concepción y Chillán te invita a disfrutar del Biobío y Ñuble como mereces. Piscina temperada, desayuno buffet, spa y un entorno pensado para descansar. Conoce planes, eventos y promociones en mdshoteles.com. MDS Hoteles, un lugar pensado para ti. Scotiabank apoya tus sueños sin límites. Conoce los planes Scotia Pyme, Plan Avanza, Plan Fortalece y Plan Lidera Mujer. Asesoría, visión global y respaldo internacional. Scotiabank, el banco de las pymes, reconocido por World Economic Magazine. Más información en scotiabankchile.cl/pymes. Pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. ¡Hola, papá! Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. Súmate ya. Banco Estado, emoción para todos y cada uno. Desde hoy, comprar un usado dejó de ser una preocupación. En Pompeyo Usados, llévate tu auto con seguro y garantía incluida por un año o hasta 2 años, que te protege de robos, siniestros y fallas mecánicas. Vehículos revisados y certificados para que compres con total tranquilidad. Recibimos tu auto en parte de pago y si el auto que te llevas no te convence, vienes y lo cambiamos. Así de simple. Pompeyo Usados, tu próximo auto viene con garantía de tranquilidad, 100% incluida. Pompeyo Usados, nuestra garantía, tu tranquilidad. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:35. ¿Cómo te va, Rodrigo Bravo? Bien, Juanma, ¿y a ti cómo estuvo el finde? Muy bien también, pues muy nutrido. ¿Nutrido? Sí. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. Qué bueno, qué bueno. ¿O tuyo? Bien, harto modo hijo. Así que muy entretenido, con harta actividad infantil. Así que entretenido, muy entretenido. Oye, ¿quién nos deja la política del fin de semana y lo que se proyecta para esta semana? A ver, se viene atractiva esta semana. De hecho, hoy día vamos a tener a José Antonio Cast en la inauguración del Congreso del Futuro, donde se van a ver las caras con el presidente Gabriel Boric. Después de una semana marcada por varias polémicas y distancias. Algunos hablaban, de hecho, que creo que yo mismo lo dije, que se acabó la tregua y empezaron a sacar las garras los distintos equipos con polémicas que han estado sobre la mesa y distancias y diferencias en varias cosas, de cómo le va a entregar el Estado Gabriel Boric a José Antonio Cast, pero también en términos de lo que ocurre con Venezuela. Y la encuesta CADEM de este fin de semana, ya que no tenemos plaza pública en CADEM, estamos en receso hasta el próximo marzo, trae varias novedades y cifras que
hacen pensar que el gobierno de José Antonio Kast va bien encaminado, al menos con cómo lo ha hecho en los últimos días, y no solo cuando se le pregunta a la ciudadanía en particular por él y por Gabriel Boric, sino también por la situación en Venezuela. Con el gobierno de José Antonio Kast, pregunta la Academ, ¿cómo cree usted que le irá a Chile? Y esto después de 3 semanas que estuvo bien estancado en 55%, esta medición subió a un 58%. Es decir, ha crecido un poco la expectativa del resultado que va a tener el gobierno de José Antonio Kast, que a la vez le trae un desafío, que es consolidar, sostener y cumplir con las promesas que él hizo durante la campaña y que viene haciendo durante los últimos días para enfrentar los próximos 4 años que se le vienen. Ayer escuchaba a Camila Vallejo en una entrevista que decía una cosa, el traspaso administrativo del Estado, y otra cosa es que nosotros como gobierno podamos hacer y avanzar en la agenda legislativa que creemos es la mejor para el país. Y ahí seguramente van a haber choques porque tanto en los proyectos emblemáticos como el financiamiento de la educación superior o el proyecto de Sala Cunas hay distancias con la administración Kast que, de no aprobarse en los términos que espera la actual moneda, y se dilata esto y llega para la próxima administración, van a haber diferencias y ahí el gobierno se la tiene que jugar. Pero, por ejemplo, cuando se lleva esto ya al terreno de la situación migratoria, que es otro de los puntos fuertes de la promesa de campaña de José Antonio Kast, cuando se le preguntan por este corredor humanitario, si primero es que la gente lo ha escuchado, sí, está muy pendiente, en un 71% sabe de lo que estamos hablando, y cuando se le pregunta cuán probable es que este corredor funcione, aquí las cosas están divididas, porque un 37% cree que es muy o bastante probable que esto funcione, un 24% algo probable y un 31% poco y nada. Y ahí se ha puesto sobre la mesa, y creo que la gente está entendiendo que la situación de Venezuela no solamente le trae un beneficio a este corredor humanitario, que le puede traer una complejidad, porque sabemos que dependiendo de por dónde se haga este corredor, implicaría el paso al menos por Perú, Ecuador, para llegar a Colombia, Venezuela. Y si Venezuela sigue con un portazo y la administración de quien lidera ese país no está clara, hoy día es Delcy Rodríguez la que está a cargo de como presidenta interina de alguna forma, avalada por el gobierno de Trump. Donald Trump dice que es el presidente encargado de Venezuela. Él se autoproclama. En su red social, claro, en su perfil, dice que el presidente de Estados Unidos y el presidente encargado de Venezuela. Mira, se negocia con Donald Trump para una situación como esta. Si él quiere, lo voy a poner en una caricatura, limpiar Venezuela, va a permitir que ingresen migrantes irregulares de vuelta al país. Es algo que... O sea, él quiere que se vayan los venezolanos a Estados Unidos, no veo por qué va a poner trabas para que se vayan de otros países. Claro. Pero ahí hay un punto que se le va a complicar a Kast si es que no se logran afinar propuestas, y antes de él asumir el 11 de marzo. Bueno, él ya ha tenido conversaciones con el presidente de Perú, con el presidente de Ecuador, va a tener también con Javier Milei, pero me refiero por dónde debería pasar este corredor, a ver cuánto se ha podido avanzar. Un dato en paréntesis de lo que conversábamos es un Gabriel Boric que de un 33% que tuvo hace algunas semanas cuando se concretó la primera vuelta presidencial, hoy día está en un 37% de aprobación de la ciudadanía. Hace algún tiempo pensábamos y analizábamos si es que empezaba esta suerte de luna de miel de salida que tienen los presidentes. Lo único bueno que tienen los presidentes cuando se van, en el fondo cuando se van, porque además no quieren soltar el poder, salvo que estén agotados, es que efectivamente tienden a subir cuando la gente ya sabe que no están tomando decisiones. Exacto. Y por sobre un 40%, Juanma, puede ser una cifra muy alentadora para alguna centroizquierda que está alicaída. Lo veíamos el presidente Gabriel Boric en entrevista con El País, cuando dice que esta izquierda que cree que toda la responsabilidad la tienen del frente está equivocada. Ahí hay una marca de un relato que él pretende, me imagino, influenciar en lo que viene y cómo se va a enfrentar al próximo gobierno de José Antonio Kast. Y quizás un palo directo a sectores del Frente Amplio que han culpado siempre al del Frente y también del Partido Comunista, que no han logrado una conversación, un diálogo fluido. Hoy día entrevistada a Constanza Martínez, se tenía que ir al primer año de gobierno cuando participaron en la mesa de niñez y la de seguridad, que finalmente Gabriel Boric terminó saliendo de esa mesa.
Entonces ahí un lineamiento, pero una buena expectativa de que la salida de Boric tenga una mayor aprobación. Vámonos directo a la crisis de Venezuela. Y aquí posturas distintas en el Ejecutivo. Gabriel Boric atacó y criticó duramente la falta del respeto al derecho internacional en esta intromisión, invasión o extracción que hizo Donald Trump de Nicolás Maduro. Pero cuando la gente se le pregunta si está de acuerdo o en desacuerdo que fuerzas militares hayan entrado al país para capturar a Venezuela, es bien rotundo. Un 61% dice estar de acuerdo. Estamos hablando de los chilenos, 61% de acuerdo y solo un 30% en desacuerdo. ¿Y cuál es la principal razón para esta intervención? Para que la gente aquí, un grado de realismo también, y que quedó bien claro porque lo dijo Trump el primer día, para quedarse con el petróleo y otros minerales venezolanos. Así todo, validada la detención de Maduro. En un segundo lugar, y muy por debajo del 51%, 19% habla de terminar con el narcotráfico y que Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el cartel de los soles y de ahí facilitar una transición política hacia la democracia, y en mucho menor medida que Venezuela era una amenaza de seguridad para Estados Unidos o la crisis humanitaria y migratoria. Pero se le hace la pregunta directa si está de acuerdo la ciudadanía con la postura de Boric o de Kast, que se pone como regla o como lema para poder preguntarle a la gente si está de acuerdo con que Kast afirmó que la detención de Maduro es una gran noticia para la región, que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y que desde ese país operan estructuras criminales y terroristas. 60% de acuerdo con Kast. Y con Boric, solo un 32% que condenó la acción militar de Estados Unidos y señaló que la crisis debía resolverse mediante el diálogo por vías pacíficas y respecto al derecho internacional. Aquí también otro punto a favor para José Antonio Kast, que pareciera haber leído muy bien la percepción y la sensación de los chilenos respecto a lo que ocurría en Venezuela, porque este es de esos casos internacionales que no son tan lejanos a la ciudadanía, al contrario, no, es muy, muy cercano, no solo por la cercanía geográfica, sino también porque la realidad de los venezolanos que han salido de ese país y que han llegado a Chile es hoy día parte de la cotidianidad de los chilenos. Son cerca de 800.000 personas las que están acá, y muchos han visto, dicen, mermados sus derechos sociales a raíz de que existan venezolanos en nuestro país. Cargos imputados a Maduro, y esto es bien brutal. Cuando se le pregunta a la ciudadanía si se violaron sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos, un 91% está de acuerdo. Si se impuso una dictadura y socavaron los principios democráticos de Venezuela, un 95% estuvo de acuerdo, 93% el otro había confundido la cifra. Mantener una cultura de corrupción alimentada por el dinero del narcotráfico, un 80%, y el tráfico de drogas y ser el líder del cartel de los soles, un 74%. Es decir, hay una claridad de los chilenos que, de alguna manera, toman la postura de José Antonio Kast como su realidad, la validan y le dan un pie bien fuerte al presidente electo para que esto avance en la medida que él pueda, porque aquí también hay que estar claro, una cosa es la postura que tenga un líder nacional respecto a una crisis internacional y otra es cómo avance. Vamos a ver si con estas cifras, que son bien significativas y la CADEM se considera una de las mediciones que más influencia trae a los chilenos y a los políticos en particular, podría comenzar a diseñar una estrategia que vaya en sintonía con esto. ¿Cree usted que está tomando las decisiones de gobierno en Venezuela? Toma decisiones en Venezuela. ¿A quién cree que usted, está tomando las decisiones? Y acá es lo que decías tú, el presidente encargado. 65% dice que es Trump el que toma las decisiones y solo un 15% que Delcy Rodríguez. Y si está de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos asuma el control, un 38%, aquí esto es contradictorio, un 38% de acuerdo y un 54% en desacuerdo. Es decir, también hay una expectativa de que Venezuela se haga cargo. Oye, un par de otras cosas también que pasaron este fin de semana, aparte de la entrevista al presidente Boric y la encuesta CADEM. Johannes Kaiser en Mesa Central. Portazo. O sea, más que portazo, él asume que le dieron un portazo a él.
Porque lo que él dice es, si yo fuera interesante como ministro ya me habrían llamado, y no me han llamado, ya no me llamaron ya. Claro. Y tiene un punto. Exacto. La semana pasada hubo una reunión con Claudio Alvarado del propio Kaiser y Hans Marowski, el nombre del nuevo diputado del Distrito 10, para empezar a pavimentar la llegada del Partido Nacional Libertario al gobierno de José Antonio Kast. En el reporteo que hicimos ese día con los periodistas de Mega Noticias, del equipo de política, Silvia Córdoba y Agustín Bianchetti, que se enfocan más bien en la centro derecha, creo que ya está claro que los nacional libertarios van a ingresar al gabinete, pero no Kaiser. Y eso había quedado claro la semana pasada. Yo creo que desde ahí salen las declaraciones de de Johannes Kaiser, que se leen como un distanciamiento. O sea, difícilmente uno podría sacarle el lado positivo de esta declaración. Pero pasa también que cuáles son los cuadros que los nacionales libertarios podrían poner sobre la mesa para integrar un gabinete. Y aquí una dificultad que tiene Kast, que es pensar en un gabinete de figuras reconocidas con experiencia política y o técnica, o apostar por figuras nuevas emergentes que puedan tener las capacidades. Cuando uno empieza a revisar el gabinete que ya se diseña o se desliza más o menos claro en algunos puntos, hay un elemento que yo reporteaba el otro día y le daba harta vuelta. ¿Quiénes son los representantes hoy día de la UDI en el gabinete de José Antonio Kast? Aparte de Alvarado. Solo Claudio Alvarado. El único nombre que está sobre la mesa es Claudio Alvarado. ¿Quiénes son los participantes de RN en el gabinete de José Antonio Kast? José García Rominato. Ningún otro nombre. Y de alguna manera están sintiendo en Chile Vamos que José Antonio Kast tomó 100% el control de la designación de su gabinete, y fíjate que no está apostando a republicanos, sino que más bien está apostando a independientes. Independientes que, cercanos muchos de ellos a la derecha, o sea, todos cercanos a la derecha, algunos a republicanos, pero deberíamos ver un gabinete no marcado por la presencia republicana y en muy menor medida con los eventuales ministros de Chile Vamos. Se habló de Catalina Parot también, que no sé si está militando en Evópoli ahora, pero al menos es cercana a Evópoli. Es decir, un representante de cada partido de Chile Vamos podría ingresar al gabinete, lo que es muy menor. Y ojo ahí, le vamos a dar una vuelta y podríamos conversarlo mañana, Juanma, que en la subsecretaría tampoco hay claridad, incluso en las delegaciones presidenciales, me contaba el otro día una persona, son muy pocos los cargos que se le están asignando a Chile Vamos. 8:49. Los Bee Gees, uno de sus grandes éxitos de la década de los 90, From Whom the Bell Tolls. Cuando se habla de los Bee Gees, bueno, sabemos ya que solo sobrevive Barry Gibb. Robin Gibb murió, y murió Maurice Gibb un día como hoy. Él murió a los 53 años en Miami, un 12 de enero del 2003, producto de complicaciones derivadas de una torsión intestinal, una noticia que golpeó con mucha fuerza a la industria musical y especialmente a sus hermanos, con quienes había compartido escenario, estudio y vida desde la infancia. Bueno, recordando a uno de los Bee Gees con una de sus grandes canciones. En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce, Clínica Alemana, Coopeuch, Grupo Falabella, Netlin, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce más en salesforce.com/LA. Estas vacaciones en León, girar y ganar es parte del viaje. Al comprar 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone en León, gira la ruleta y ganas gift card de 100.000 pesos, Smart TV y muchas sorpresas más. Siempre ganas premios. Más información en león.cl. Estar cerca significa acompañarte en cada paso, entregarte tranquilidad y seguridad en lo que más valoras en cada momento de tu vida. Southbridge, compañía de seguros Southbridge, cerca de ti.
Y busca relajo este verano, MDS Hoteles en Concepción y Chillán te invita a disfrutar del Biobío Ñuble como mereces. Piscina temperada, desayuno buffet, spa y un entorno pensado para descansar. Conoce planes, eventos y promociones en mdshoteles.com. MDS Hoteles, un lugar pensado para ti. Pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. Neumáticos, alineación, Palmerita, Cuchuflí, Barquillo, gift cards, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados. En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100,000 pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la seguridad de tu red, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. Internet seguro de Entel Empresas. Protege la red de tu empresa, detecta amenazas, bloquea ataques y protege tu información. Además, cuenta con instalación rápida y soporte técnico especializado. No pongas en riesgo la reputación de tu empresa. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas. Sabemos que tus sueños no tienen límites y queremos acompañarte en ellos para que llegues más lejos con los planes Scotiabank. Asesoría personalizada, visión global y respaldo internacional. Plan Avanza para empresas consolidadas que quieren dar su próximo paso. Plan Fortalece para llevar tu negocio más allá de las fronteras. Plan Lidera Mujer para impulsar el camino de las mujeres empresarias. Somos el banco de las pymes, reconocidos por tercer año por World Economic Magazine. Conoce más en scotiabankchile.cl/pymes. Condiciones y requisitos de aprobación en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Six Rentacar aterriza en Chile para despegar con Tattersall. Con este respaldo disfrutarás de mejores autos, mejor servicio y mejor valor. Estamos en todo Chile y te ofrecemos la flexibilidad que necesitas para tus recorridos de norte a sur, sin restricciones. Reserva tu auto en sixt.cl. Por favor, ayuda. Tranquilo, respire. Pagamos menos en las cotizaciones previsionales de nuestros colaboradores. ¿Salud también? Tranquilo, el Team BPX va en camino. Confía la gestión de sueldos en manos de BPX. Nuestro team de expertos transforma errores en soluciones para que tu pago sea perfecto y a tiempo. Todo el respaldo y confianza de un gran equipo. Ese es nuestro servicio. Contrátalo en bpx.cl. BPX, outsourcing de remuneraciones. En manos de un gran team. Tu momento de descanso comienza en MDS Hoteles. Disfruta el verano en la región del Biobío Ñuble con nuestros hoteles en Concepción y Chillán. Desayuno buffet, piscina temperada, spa y toda la comodidad que mereces. Vívelo todos los días del año. Revisa planes y promociones en mdshoteles.com. MDS Hoteles, un lugar pensado para ti. ¿Qué significa vivir tranquilo? Es sentir que aunque todo cambie, lo esencial siempre está protegido. Es saber que te acompañamos en tu hogar, en tu trabajo, en cada viaje y en tus proyectos. Vivir tranquilo es disfrutar de lo que amas con la confianza de que no estás solo. Porque estar asegurado es construir tu futuro, donde nada detenga lo que más valoras. Más que seguros. Southbridge, compañía de seguros. Southbridge, cerca de ti. En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce. Tu hogar no es donde vives, es donde te sientes vivo. Como cuando miras al cielo a través del techo panorámico de tu nueva Ford Bronco Sport y el tiempo parece detenerse. O como cuando puedes ser tú mismo y explorar cada camino con sus diversos modos de conducción para todo terreno. O como cuando disfrutas de un día lluvioso desde la comodidad de asientos eléctricos y calefaccionados. Nueva Ford Bronco Sport. Welcome home. Conócela en Ford.cl. Estás en Ahora es Cuando con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1.
Estamos llegando al final de esta edición de Ahora es Cuando, saludando a nuestros auspiciadores. Internet Seguro de Entel Empresas es una solución que protege la red de tu empresa, detecta amenazas y protege tu información. No pongas en riesgo la reputación de tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas. Sixt Rentacar aterriza en Chile para despegar con Tattersall, disponible en todos los aeropuertos del país para que te muevas cómodamente dentro y fuera de la ciudad. Disfruta de viajes con mejores autos, mejor servicio y mejor valor. Reserva tu auto en sixt.cl. Estamos terminando con anticipo de Canción Infinita. Estamos escuchando a Muddy Waters. Hoy día vamos a hablar de bandas y artistas que sacaron su nombre de canciones de otros artistas. Esta canción se llama Rolling Stone. Sí, no es muy difícil llegar a conclusión al respecto. Pero le vamos a contar la historia de varias otras canciones que sacaron su nombre de otros artistas. Para que no se pierda Canción Infinita, hoy a las 20 horas junto a Ignacio de la Maza. Atento a la desalojo de la megatoma en San Antonio, ¿ah? Sí, eso va a ser bien impactante y también ahí complica el gobierno, ¿no? Y el presidente electo Gabriel Boric participa en la inauguración del Congreso del Futuro, pero también se reúne con la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic. Hoy día, la Comisión de Hacienda está a total despacho del proyecto de reajuste del sector público, ¿ah? Así que vamos a estar atentos a eso. Un amarre. Así es, pues. Hoy en la tarde los funerales del periodista Andrés Cañulef. Un abrazo a su familia también. Terminamos, ya viene Más que Números. Los espero de vuelta a las 10 de la mañana en Algo Diferente. Un abrazo, mi querido Rodrigo. Buen día, chao, chao. Chao, chao. Opinión y diversidad. En Infinita esto fue Ahora es Cuando con Juan Manuel Astorga. Ahora es Cuando por la 100.1 fue una presentación de Conoce Internet Seguro de Entel Empresas. BPX, outsourcing de remuneraciones. Con Ford, haz que cada kilómetro cuente. Ready, Set, Ford. Sixt, Rent a Car. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Dale un giro a tu verano y gana con la Ruleta de León. Southbridge, cerca de ti. MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Y Scotia Pyme. Por 3 años, mejor banco pyme. Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. Súmate ya. Banco Estado, emoción para todos y cada uno. ¿Sabías que uno de los mayores productores de oro del mundo opera en Chile? Goldfields, empresa con 9 operaciones en países como Sudáfrica, Australia y Canadá, ya está produciendo oro y plata en el corazón de la región de Atacama y posicionará a Chile dentro de los 20 líderes a nivel mundial. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Conoce más en goldfields.cl.